Bien, respondemos las últimas dos preguntas. ¿Por qué pienso que si expreso y cuento mis miedos voy a ser valorada o considerada como una cristiana falta de fe? A ver, ¿podés repetirla, David? ¿Por qué pienso que si expreso y cuento y comento mis miedos voy a ser considerada una cristiana falta de fe? ¿Por qué pasa eso? Sí, ¿por qué le está Ah, pasando a ella el temor de expresar y contar su situación y enfrentarse con el comentario de que tiene falta de fe, ¿no? porque los cristianos tenemos prejuicios, nuestros propios prejuicios, además de los de la población general, y podemos verlo como en general, ¿no? Como población general se lo puede ver como debilidad, eh, y en nuestros ámbitos cristianos muchas veces se lo asocia con falta de fe erróneamente, ¿no? Eso es ignorar tremendamente todo lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Donde, como dije antes, los grandes hombres de Dios y Jesús mismo, prototipo de un ser humano normal y maduro, experimentó todo tipo de emociones y no tuvo temor de ocultarlas, ¿no? Y del último que uno esperaría que no tuviera fe es de Jesucristo, ¿no? Y creo que está la misericordia de Dios ahí al permitir que eso estuviera escrito para que nosotros pudiéramos identificarnos. Eso no significa que nos vamos a abandonar o a hundir en nuestras emociones o estar siempre deprimidos o siempre temerosos. No estamos hablando de eso, de complacernos en esas emociones. Las tenemos que superar, pero es legítimo experimentarlas y tiene que ver con nuestros prejuicios y estigmas evangélicos. La verdad que es así. No ayudamos en nada con eso, pero bueno, es lo que pasa, por eso lo habíamos mencionado, ¿no? La última, no porque sea la última que tenemos, sino por el tiempo, les queremos comunicar que cuando le enviemos el apunte de esta charla en las próximas horas, van a recibir datos como para poder hacer consultas si tuviesen acerca de lo que se ha charlado hoy. Decía que la pregunta es, se dice que la ansiedad es positiva. ¿Es correcto esto? Sí, todas las emociones, más que positivas, yo diría que es útil. Todas las emociones son necesarias. Y en realidad, la ansiedad, en una cuota razonable y adecuada, es lo que produce nuestra movilización frente a un peligro o frente a un estímulo ante el cual tenemos que reaccionar. Yo siempre digo, no sé, las personas que no conocen Buenos Aires, pero imaginen la avenida más ancha de su ciudad, la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, o la Libertador. Si no atendemos a los semáforos, porque estamos demasiado tranquilos, es probable que no lleguemos a cruzarla sin sufrir un grave accidente. La ansiedad hace que estemos atentos, que estemos precavidos y seamos prudentes si es que la experimentamos en una proporción adecuada. Si es demasiado intensa, nos hará ser torpes o nos paralizará y estaremos 5 horas para cruzar la avenida. Entonces, todas las emociones son necesarias. Cuando las experimentamos en una manera demasiado intensa y ya son disfuncionales, es ahí donde se impone una consulta profesional. O estamos canalizando mal esa emoción o algo nos está pasando que no podemos ponerla en una cuota adecuada que nos resulte útil. La ansiedad, como todas las demás. Aún el enojo también es una emoción útil en muchos casos. Jesús se enojó. Bien, vamos a pasar al último bloque de esta charla. María Elena va a tener una reflexión final. Estamos nuevamente agradecidos a todos y luego de ese momento de reflexión de María Elena tendremos oportunidad de cerrar este tiempo y de despedirnos a aquellos que quieran hacerlo. Gracias a todos por seguir
atentos y les recomendamos nuevamente que tengan la vista del hablante para no distraerse en lo que viene. Bueno, tal como dijo David, estas charlas yo sé que disparan un montón de preguntas, que algunas ustedes las han hecho, otras no las hicieron, se les ocurrirá, disparan muchas cosas, y no pretendemos haber agotado, ni muchísimo menos, solamente instalar el tema. En el apunte que les va a enviar David, hay varios correos electrónicos de Irene, los míos propios. Estamos dispuestos a contestar aquellas cosas dentro de la medida de lo posible, aquellas cosas que hayan quedado en el tintero o que ustedes consideren que quisieran una respuesta. Si está a nuestro alcance lo haremos o derivaremos para donde corresponda. Bueno, para cerrar, yo creo que Dios muestra abundantemente su gracia de tantas maneras, y una de las maneras es haber permitido que todo tipo de emociones estuvieran allí expresadas en la Biblia. Solo de leer los Salmos, por decir uno de los libros más completos de la Biblia en este tema, y uno poder hacer una lectura desde este punto de vista, podría notar infinidad de emociones y situaciones con los cuales sentirnos identificados. Y yo quería leer una parte del Salmo 39 y el comienzo del 40, porque el salmista estaba pasando una situación diferente a la nuestra. No había una pandemia, no había, parece allí un virus altamente contagioso, pero sí otra situación de vida, de las tantas que afrontó, donde las emociones se pusieron en juego con total intensidad. Y la intensidad de las emociones le hicieron percibir al salmista la fragilidad de su vida, ¿no? Que es gran parte de lo que nos pasa ahora, este temor de que algo malo, muy malo nos suceda. Dice, me dije a mí mismo, haciendo un recorte del Salmo, mientras esté ante gente malvada vigilaré mi conducta. O sea, era otra situación. Me abstendré de pecar con la lengua. Me pondré una mordaza en la boca. O sea, silencio. Así que guardé silencio, me mantuve callado. Ni aún lo bueno salía de mi boca. Qué interesante. Cuando se bloquean las emociones, se bloquean las que sentimos incómodas y también las positivas. Pero mi angustia iba en aumento, no se quedó ahí. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir: hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. O sea, una conciencia de la finitud de la vida. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Una manera muy poética de decir, tengo tanto miedo y me siento que me voy a morir en cualquier momento. Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona. Se reordenan los valores en tiempos críticos, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, levantando la mirada de las circunstancias, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Y continúa en el Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. David en esta experiencia alcanzó la calma, pero seguramente no le duró mucho tiempo, así como nuestras emociones se sosegan, hayan sosiego, pero después vuelven a expresarse. Y es normal eso. Esto es un proceso continuo en que podemos calmarnos, ver las cosas positivas, ver las cosas bien, experimentar emociones positivas y después podemos volver a llenarnos de ansiedad y de temor. Es humano eso. Y
Pero Dios también nos socorre, yo encuentro en esto una cosa hermosa, aun cuando ni siquiera sepamos cómo expresar nuestras emociones, ni entendamos qué nos pasa, cómo ponerlo en palabras, cómo decirle a Dios lo que nos pasa. Hay un pasaje en la vida de Jesús que a mí me llama mucho la atención y es el que tuvo frente a la viuda de Naín. Quizás ustedes lo recordarán, está allí en Lucas 7, del 10 al 16. Jesús estaba haciendo otra cosa y ve pasar un cortejo fúnebre y él sabe que la viuda, que tenía un único hijo, había muerto. Y dice que cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y le tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Este es el resultado, ¿no es cierto? Que aún los demás pudieron identificar que este milagro lo había hecho Dios. Pero lo que me conmueve es que este milagro Jesús no lo hizo porque la viuda se lo pidió, porque vinieron otros e intercedieron, sino que fue una iniciativa de Jesús. Y Dios también muchas veces obra así, que aun cuando no sepamos ni qué decir, ni qué nos pasa, o seamos un tumulto de emociones, Dios viene en ayuda de su pueblo. Es tremendo esto, ¿eh? Y algunos ponen su foco en un Dios vengador y castigador. En este tiempo hemos escuchado toda clase de hipótesis también teológicas, pero yo prefiero ver a un Dios misericordioso donde el dolor del ser humano no le es indiferente, entre los cuales me incluyo como ser humano. Y Él nos dijo, a través de su Hijo, no tengan miedo. No por nada fueron casi las palabras finales de Jesús antes de ascender al cielo. Le dice a sus discípulos, no tengan miedo, porque sabía que los iban a tener, o que ya lo tenían. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esta es la promesa para todos los hijos de Dios, que Jesús, Dios, va a estar con nosotros y esa es nuestra esperanza, que mirando el contexto en el cual vivimos, experimentando las emociones humanas en forma normal, podemos elevar nuestra mirada y ver, como dice de Moisés, sostenernos como viendo al invisible. Yo a veces escucho tantas cosas en la televisión y digo, qué lástima, esta gente claramente no tiene esperanza, no hay una palabra de esperanza, pero que nosotros como cristianos podamos, no solamente para nuestro propio beneficio y de nuestras familias y dentro de nuestras comunidades de fe, alentar a nuestra esperanza, sino que Dios también nos ha llamado a ser un factor de esperanza en el mundo que nos rodea, en un momento tan necesitado que podamos ser transmisores de paz y de esperanza, y no porque seamos robots que no experimentamos emociones, sino porque a pesar de nuestras emociones y de nuestras contradicciones, podemos confiar en este Dios. Gracias por la escucha, por la paciencia, por estar ahí, por acompañarnos. Que Dios los bendiga a todos, a todas, a cada uno de sus crisis, en sus situaciones particulares, familiares. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias, como decía María Elena, han sido ustedes muy amables. Ha sido una muy buena oportunidad para Irene Argentina poder tener esta segunda charla sobre este mismo tema. Van a contar con material, con el material base de lo que se habló en esta noche, como así también un capítulo de su libro, Esperanza en medio de las ilusiones perdidas. Esto como bonus track de esta charla, y también con los datos de contacto para que podamos o puedan ustedes hacer alguna consulta que tengan respecto a los temas que se hablaron específicamente en esta noche.